pues una de las cofundadoras o coadministradoras de este grupo maravilloso que tiene más de 400 mujeres de grandes países de Latinoamérica y que pues estamos reunidos con la única intención de mejorar nuestra salud, de aprender a sentirnos bien física y emocionalmente, y uno de los elementos importantes que hacemos para ello es que periódicamente estamos invitando especialistas en diferentes temas que nos puedan ayudar a pues mejorar justamente nuestra salud y aprender cosas que nos permitan modificar hábitos y que también nos permitan pues estar alegres y estar muy bien. Esta tarde estoy súper contenta que nos esté acompañando una querida amiga, Caro Pérez, que además de ser amiga y conocerla desde hace muchísimos años, no voy a decir cuántos para que no hagan cuentas, ella es licenciada en psicología de la ciudad de Tijuana y por la Universidad Autónoma de Baja California. Además, es especialista en Mindful Eating y psicología de la nutrición. Actualmente estudia la maestría en psicología de la salud en la Universidad Autónoma de Baja California. Y entre su práctica profesional, pues es psicoterapeuta, consultora, tallerista en temas de salud, emociones, por supuesto el tema de la alimentación y la imagen corporal. Y una de sus misiones más importantes es guiarte a ti, a cada una de las personas con las que conecta, para que trabajen o busquen la sanación en relación con su forma de comer y con su imagen corporal. Es decir, es que nos pongamos en orden y que podamos acomodar nuestras emociones y que entendamos por qué estamos acá y por qué estamos actuando de la manera en que lo estamos haciendo y cómo le podemos hacer para recuperar la salud en todos los aspectos. Yo estoy muy contenta de que nos acompañe. Hoy nos va a hablar de un tema, cuando estamos platicando, híjole, ¿de qué hablamos? Cuando me comenta, vamos a hablar de los 9 tipos de hambre, dije, oh, se me hace que se va a meter con las emociones, que no solo es de comida. Entonces, pues vamos a empezar a descubrir de qué nos hablará. Ustedes pónganse cómodos en el espacio en el que se encuentran, llévense un cafecito, una bebida en el asiento, muy, muy a gusto para que disfruten esta charla. Recuerden que pueden ustedes escribir abajo de la conferencia en los comentarios si tienen preguntas, dudas o recomendaciones, con la intención de que nuestra invitada al final de su charla nos pueda responder las dudas. Para quienes no tengan la oportunidad de ver directamente la charla en vivo, saben que quedará guardada en este canal como charlas especializadas y la pueden ver cuantas veces quieran. Y también se va a subir posteriormente al canal de YouTube que tenemos con la intención de que más personas puedan tener el alcance y también conozcan pues estas posibilidades diferentes de abordar el tema de salud que nosotros tenemos, particularmente hoy con el tema de la alimentación física o de nutrientes, pero también la emocional. Recordarles que si alguno de ustedes está conectado, puede darle la opción dentro del grupo en compartir video y lo pueden compartir en otros grupos o lo pueden compartir también en su propio muro con la intención pues de abrir las puertas, porque recuerden que este grupo de Mi Tiroides y Yo es específicamente para pacientes con algún padecimiento de tiroides, pero pues nosotros somos compartidos y podemos darle la oportunidad a los demás que la vean. Sin más por el momento, todo tuyo este escenario. Voy a apagar mi micrófono y voy a apagar mi cámara para que sea tuyo el espacio. Bienvenida, Caro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Pues ya la presentación la hizo Lucy y yo encantada de participar con todos ustedes. Como les comentó, yo voy a estar pendiente de las preguntas, de las dudas que tengan y pues vamos a entrar en materia. Bien. Pues bueno, como comentó Lucy, cuando estábamos hablando de qué podríamos compartir con ustedes, pues el tema de la alimentación consciente, la verdad, es algo muy, muy extenso, pero creo que uno de los temas más interesantes y más completos y más extensos son los de los 9 tipos de hambre que nosotros vamos identificando a lo largo del proceso de estar en un trabajo con alimentación consciente. Pues bienvenidas, muchas gracias por el espacio. Bienvenidos si hay chicos también. Entonces, gracias por el tiempo que se están dando a pesar de que tal vez no estén viendo la presentación en vivo, pero creo que uno de los recursos más valiosos en
en estos momentos, pues es el tiempo que nos podamos permitir aprender, nos podamos permitir compartir, etcétera, ¿no? Entonces, pues, gracias por eso. Como una muy breve introducción, vamos a hablar sobre lo que es alimentación consciente. Les voy a hacer una pequeña mención. Y es referente a estar presente con todos los sentidos en el momento de comer, con mente, emociones y sensaciones. Alimentación consciente no se trata nada más de lo que es la nutrición en los alimentos, sino también todo el proceso psicológico, cognitivo, emocional que tiene que ver al momento de comer. Todas las sensaciones físicas, pero también todos los pensamientos, todas las emociones, todas las sensaciones que tengan que ver al momento de la preparación de los alimentos, desde la elección, desde la preparación, desde conformarlos, al poder verlos, y también las señales que va despertando la comida en nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces perdemos las señales de hambre o las señales de saciedad, no nos es muy fácil identificar cuándo parar de comer, por ejemplo, o cuándo comer porque tenemos hambre o es un antojo. Todo esto es un proceso y lo vamos viendo en alimentación consciente, pero a grandes rasgos esto es lo que está incluido en este tema. Y uno de ellos pues es los 9 tipos de hambres que vamos a ver. Dice, todo lo vence el hombre menos el hambre. Y creo que una frase que me gustó mucho porque creo que tiene razón, pero cuando nosotros empezamos a conocernos un poco más, empezamos a ver y a entender que el comer no tiene nada más que ver con la elección de los alimentos y qué es saludable y qué no es saludable, sino que hay un rango muy grande, un espectro muy grande entre emociones, sensaciones, la cultura, las tradiciones, el contexto, el momento de vida, etcétera. Vamos entendiendo un poquito más que el hambre no nada más es simplemente comer y que tiene que ver también con nutrirnos, satisfacernos de otros tipos de experiencias o de otros tipos de formas. Bueno, los tipos de hambre, antes de entrar ya en materia y explicarles cuáles serían los diferentes, me gustaría que tomáramos en cuenta lo siguiente. Todos tenemos todos los tipos de hambre. No es de que yo nada más tengo una o dos. No, todos en un momento tenemos los 9 tipos de hambre. ¿Por qué? Porque tenemos esos sentidos. Y también esto es importante mencionarlo porque va a quedar un poco más claro por qué a veces comemos como comemos. A veces creemos que no, porque ya comí, ya no debo tener antojo, o nos da mucha culpa, o nos da mucha desesperación, que a lo mejor, pues si ya comí, porque quiero comer más, o porque no puedo dejar de comer esto, porque siempre se me antoja lo otro, etcétera. Vamos a empezar a entender que no nada más tenemos hambre de estómago, que podemos tener hambre de muchas maneras, de otros tipos de señales, y que no siempre va a ser hambre de comida, que también eso nos va a ayudar a identificar, ¿no? Siempre predomina una más que otra, eso sí. Vayan, yo los invito a que vayan ustedes pensando en cuál es un poco más predominante en ustedes, cuál es la que tienen un poco más de facilidad de identificar, si les late, si dicen, va, eso es importante para mí, o sabes que no tanto, pero saben lo que a mí me gusta mucho también, es que podemos ir entendiendo a las demás personas y podemos ir viendo que, pues a lo mejor para mí no es importante, pero tengo a mi pareja o a mi hijo o a mi familiar o a un amigo que come de esa manera o que siempre está pensando así al momento de comer, podemos ir entendiendo por qué puede surgir esto, ¿no? No son definitivas, sí se pueden ir modificando. Cuando nosotros vamos entendiendo por qué vamos comiendo como comemos, vamos entendiendo que puede haber formas distintas de nutrirlas, distintas de llenarlas y que podemos ir cortando con esa reactividad que nos puede dar cierta hambre, cierto antojo, ¿no? No son excluyentes, no es porque yo tenga un hambre y ya no voy a tener otra, no, son incluyentes, ¿no?
y puede ser difícil identificarlas. No te preocupes. Como te comento, esto es un tema, pero a lo largo el proceso de alimentación consciente, y al final les voy a platicar un poquito cómo se trabaja, cómo lo trabajo yo, podemos ir trabajando esto, pero nosotros lo vamos identificando por medio de ejercicios de atención plena. Por ejemplo, la meditación, el movimiento consciente, cuando vamos desarrollando un poquito más la capacidad de estar presente con nuestro cuerpo y las señales, también teniendo en cuenta que hay momentos o hay procesos en que ha sido difícil tener señales o hacerle caso a nuestras señales corporales o tener la facilidad. Y puede ser por muchas circunstancias, por problemas físicos, por problemas neuronales, por trauma, etc, etc, etc. Todo esto pues va a ser muchísimo más individualizado, pero en general vamos a poder identificarlas en todos nosotros y también a los demás. Bien, a mí me gusta dividirlas son 9, son las 9 que manejamos en alimentación consciente, y me gusta dividirlas en 2 grupos grandes. La primera son las hambres externas y las siguientes son las internas. Las externas tienen que ver con los 5 sentidos, es sencillas. Es con los ojos, los oídos, la boca, la nariz, el tacto, y no necesariamente van en este orden, ¿no? No es primero esta, después esta, sino que vamos a irles mencionando, pues, por darles un orden, ¿no? Pero no es que una sea mejor que otra, ni una sea más importante que otra. Y bueno, estas son las hambres internas. Son las hambres de estómago, el hambre celular o corporal, la de corazón y la de cerebro o la de mente. Y pues bueno, vamos a empezar con el hambre de ojos. El hambre de ojos es toda la que nos va a llamar la atención con la vista. Todo lo que nosotros podemos comenzar a ver o de las veces que nosotros podemos estar a lo mejor tranquilos, a lo mejor ya terminamos de comer en un restaurante y nos pasan, por ejemplo, el carrito de los postres y se nos puede antojar algo. Simplemente el antojo o el hambre que pueda empezar a despertar solo de la vista. Los comerciales, los anuncios de ciertas cadenas de alimentos, etc, etc, etc. También tiene que ver mucho con qué forma o de qué forma me gusta a mí que se presente los alimentos que voy a ingerir. Para muchas personas es súper importante que la mesa esté de cierta forma, que esté súper presentable su platillo, que esté súper bonito, que combine, no sé, el plato con la servilleta, no sé, o sea, es muy individual. Pero es importante y hay otras personas que no. Hay otras personas que no les importa y que hay veces que están, por ejemplo, comiendo y están en pantalla, viendo alguna pantalla, viendo el celular, viendo la computadora, viendo la tele, y cosas así, ¿no? ¿Dónde se está llevando la atención al momento de ver? La vista, ¿en qué está poniendo la atención, no? Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar el hambre de ojos, vamos viendo qué tanto es mi antojo, qué tanto es mi hambre de un alimento realmente, o nada más a veces estoy comiendo reaccionando a lo que veo, reaccionando a lo que está, alguna reunión, algún espacio donde a lo mejor ni tenemos hambre ni antojo, pero de repente vemos si hay galletas o hay pizza o hay cierto alimento y los ojos se nos van, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es para ustedes, por ejemplo, la vista al momento de comer? El color, la armonía, todo lo referente a la vista y qué tanto nos podemos ir guiando o dejando llevar al momento de solo ver un alimento. Si tienen algún comentario, como les mencionó Lucy, les voy a ir contestando al final, pero pueden ir haciéndolos para que no se vaya pasando el tema si les interesa, por ejemplo, esto del hambre de ojos, y vamos pasando a las demás. Bueno, el hambre de nariz. El hambre de nariz es el hambre de olfato. El olfato es de los sentidos
más primitivos que podemos tener. Y de los más automáticos. No se necesita un proceso o un raciocinio directo para que las señales del olfato lleguen a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos percibido algún perfume o algún olor de algún espacio y nos podemos remontar a algún momento pasado, por ejemplo, o que nos dé el recuerdo de alguna persona o de alguna circunstancia, etc., etc., etc. Lo mismo pasa con el olfato al momento de comer, al momento de que ciertos alimentos pueden despertar nuestro apetito. Y eso está comprobado, ¿no? Científicamente, o sea, para que muchas veces el hambre se despierta con todos estos sentidos, pero el olfato es súper importante. ¿Qué pasa cuando a veces nosotros nos enfermamos de gripa o nos da tos? Que empezamos a perder como sensibilidad, como que está un poco dañado nuestro sistema respiratorio, pues a veces no hay olfato. Y cuando hay olfato no se antoja mucho la comida. Y aunque comas no te sabe, ¿no? Entonces imagínense qué tan importante es el olfato para nosotros. Ya. Sí, Lucy. Y entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros volvemos con lo mismo del hambre de ojos, ¿no? Estamos nosotros, tal vez ya comimos, tal vez estamos satisfechos, tal vez ya pasó todo esto, pero si olemos un café, si olemos un pan dulce, si pasamos y olemos los taquitos de algún lugar, no sé, etc., etc., etc. El olfato es uno de los sentidos más importantes que también nosotros hemos sido como relegando un poco. Ya no depende nuestra vida, por ejemplo, del olfato. Antes para saber si un alimento estaba en buen estado, si no nos iba a hacer daño o estaba pasado, pues usábamos el olfato, ¿no? Pero ahorita con todos los conservadores, con todos los métodos de conserva, con la refrigeración, etc., pues ya no depende nuestra vida de ellos. A muchas personas les es bien importante que huela rico, por ejemplo, la comida, ¿no? Es que automático se acercan la nariz a la comida o se lleva la comida a la nariz y el olfato es algo muy importante para ellos. Pero ¿qué tanto nosotros a veces comemos simplemente porque nos gusta cómo huele algo? Porque se nos antoja algo, pero no realmente lo sentimos o queremos hambre o tenemos hambre, perdón, de eso, ¿no? ¿Qué tanto estamos comiendo de forma automatizada por lo que nos va diciendo nuestros sentidos, por ejemplo? Entonces, el olfato es el hambre de nariz, también tiene que ver mucho con otros tipos de hambres. Y creo que eso no lo mencioné en la de ojos, pero hay veces que a veces no nada más es ver algo, sino podemos llenarlo con otros tipos de actividades. Por ejemplo, en la vista podría ser con ver algo que es importante para nosotros, tal vez algo divertido, tal vez algo bonito, ¿no? El olfato pues podría ser a lo mejor algún té, algún aroma, algo que te pueda distraer para que tu olfato se esté como llenando y no nada más esté como alborotándose por la comida, ¿no? Tal vez una vela, aceites esenciales, etc., etc. Es una forma en la que puedes ir llenando tu hambre de nariz. Exacto. Y comentan algo de los bebés. Claro, es el primer instinto. Es así, ¿no? Mencionan que los bebés pues tienen los ojitos cerrados probablemente y con el olfato los lleva a buscar la comida, ¿no? Es de los primeros sentidos que desarrollamos, obviamente. Bueno, el hambre de oído. Yo cuando me acuerdo que estaba en la certificación, de repente fue así como que, ¿cómo es este hambre de oído? Lo único que yo había oído del oído, lo que había escuchado del oído es como, o que relación con el hambre es la incomodidad que me puede surgir o que le puede surgir a las personas al momento de que alguien más esté masticando, ¿no? Por ejemplo, escuchar eso. Hay muchísimas personas que les agrada, hay otras que no, pero eso no va tanto ahí, no va tanto por ahí. Hay estudios que prueban que cuando nosotros empezamos a poner atención al momento en que masticamos, la ingesta de alimentos va a disminuir, puede disminuir y también
también la frecuencia de la comida que podemos, o la rapidez con la que podemos ir comiendo, ¿no? Cuando nosotros ponemos atención en qué tan importante es el oído para nosotros, vamos a empezar a descubrir muchas cosas. Y también el oído y en la relación con la comida está como muy olvidado, o como que no se le ve mucha relación. Pero muchas veces comemos por eso. Comemos por satisfacer ciertas sensaciones de oído. Cosas que crujen, frutas tal vez, si nos va bien, si no galletas, si no cosas doradas, totopos, etc, etc. Yo me acuerdo que al momento de hacer esto, como fue muy vivencial, yo empecé a verla y dije, wow, el hambre de oído sí era muy importante para mí, porque en lo personal, pues a mí me gustaban mucho las cosas crujientes, las tostadas, los totopos, me encantan, y tiene que ver mucho con la siguiente hambre que vamos a ver. Pero este crujir, esta sensación de que cruja algo, de escuchar que cruje algo cuando estoy masticando, tiene que ver muchas veces con eso. Los cacahuates, las papitas, cosas así que a veces comemos sin poner atención. Si estoy viendo una película, si estoy en la computadora, si estoy trabajando, si estoy de forma automática nada más comiendo, y la sensación que pueda llevarse al oído también tiene mucho que ver con ese tipo de hambre que puede ser. No, no tanto es a veces cómo sabe, sino cómo se escucha, cómo se siente, ¿no? Sí, lo sí. Dice, yo no puedo concentrarme si estoy masticando algo que trae. Claro, claro, hay muchas personas que el oído es muy sensible y también pueden poner mucha atención, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante y qué estoy comiendo que me está ayudando a concentrarme, por ejemplo, o no? También tiene que ver con qué es lo que estoy buscando yo al escuchar, o de querer poner atención en lo que escucho. Tiene que ver mucho, y aquí les hago esta invitación a reflexionar. ¿Qué cosas escucho? ¿Qué cosas, a qué le pongo atención al momento de escuchar? Me gusta escuchar chismes, me gusta escuchar, videos, me gusta escuchar podcasts, me gusta escuchar de qué temas, ¿no? Música y otra reflexión. ¿Qué tanto ustedes pueden estar, por ejemplo, en silencio, sin escuchar nada? ¿Qué tanto yo siempre le tengo que dar a mi oído que esté ocupado, que esté saciado, que esté siempre como que hablando, ¿no? Y el silencio tiene que ver mucho con eso, porque el silencio nos lleva a empezar a hacer pausas, a empezar a cortar con lo reactivo, a empezar a empezar a sentir un poco más. Entonces hay veces que, no, que podremos decir, bueno, el oído a lo mejor no es tan importante, no le pongo tanta atención, perdón, pero ¿con qué otra cosa ustedes van llenando su hambre de oído? ¿Y qué tanto la estamos saturando y siempre estamos escuchando algo? ¿Y qué tanto nos podemos permitir como dejarla descansar un poco? La que sigue puede parecer obvia, ¿no? El hambre de boca. Pero cuando empezamos a conocerlo un poco más, ya la empezamos a identificar y empezamos a ver las diferencias, y que no nada más es porque se siente rico y sabe rico y prefiero comer algo. El hambre de boca tiene que ver mucho con los sentidos y con las sensaciones, con las texturas, con la temperatura de los alimentos, ¿no? Yo, por ejemplo, ir viendo que me guste a lo mejor lo agridulce, me gusta la combinación de dulce con enchiloso, por ejemplo, me gusta la combinación fría-caliente. Yo al empezar a hacer estas reflexiones me di cuenta que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho esta sensación de frío caliente, ¿no? Y lo buscaba mucho en los postres. Y hay un postre que me gustaba mucho, hace mucho no lo como, porque empiezas a hacer como conciencia, ¿no? Empiezas a conocerte, empiezas a cuestionarte, empiezas a verlo. Y más que prohibírtelo y más que entender la carga calórica que pueda tener cierto alimento y que si es saludable o no, empiezas a entender por qué o para qué o de qué forma tú empiezas a comer. Entonces había un postre que me encantaba, les digo, hace mucho no lo como, pero antes sí era como seguido, que se llama, por ejemplo, afogato. El afogato, que para los que no lo conocen es una bola de nieve y un shot de expreso. Esa sensación de frío caliente para mí era
súper interesante, me encantaba, ¿no? Esa sensación. O los postres, no sé, casi siempre eran postres. Por ejemplo, un brownie caliente con una bolita de nieve. La nieve era mi debilidad. Y una de esas formas en que yo me pude dar cuenta de esto era que en la boca la sensación de frío es muy, muy, muy agradable para mí. Entonces yo buscaba ciertos alimentos para saciar esa sensación, más que porque fuera el alimento o el sabor de él, sino este cambio o este choque en temperaturas en mi boca para mí era importante. Entonces, para ustedes, ¿cómo les gusta comer? Por ejemplo, también lo de las cosas que crujen, ¿no? Que les estaba diciendo. Les gusta que la comida cruja, que sea suavecita, que sea dulce, que sea salado, las combinaciones, les gusta explorar ciertos sabores, les gusta más lo tradicional. Vayan ustedes viendo qué tipo de sensaciones o qué tipo de señales les va dando el hambre de boca, ¿no? Ajá. Perdón, aquí estaban hablando del white noise al momento del oído. Claro, es una forma de también alimentar el hambre de oído que podamos tener. El silencio también es una forma muy interesante. Y el hambre de tacto, esto es bien interesante porque también me di cuenta que era bien importante para mí. Es todo lo que tiene que ver con las manos, con la comida, con la preparación de las cosas. Hay veces que nosotros, les comento, ni tenemos tanta hambre o ni tenemos tanto antojo, pero porque ya la comida está ahí, ya pues estamos ya picando, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que a lo mejor en reuniones estás ahí, hay comida al centro o hay botana al centro y estás entre platicando, entre aquí, voilà, y pum, te estás comiendo todo, ¿no? Y de repente es como, ay, pero si ni me di cuenta cuando me lo acabé, ¿no? Por ejemplo, o estamos ocupadas o trabajando y es muy típico que en el escritorio podamos tener algo y estamos con los chuchulucos o de repente se antoja algo y estar comiendo, ¿no? Todo lo que tenga que ver como de estar agarrando, de estar tocando, comer con las manos, etcétera. Hay personas que no les es nada agradable, pero hay muchas que sí, hay muchas que es importante. Entonces vayan identificando qué tiene que ver con esto, ¿no? Y también tiene que ver con que las manos estén ocupadas, qué otras cosas laboriosas podríamos ir haciendo para que el tacto, que es algo importante, el manejo con manos, de las manos, perdón, vayamos nosotros pudiéndole dar otro uso, por ejemplo, y no nada más pues para estar comiendo y para estar picando, no con ellos. Y bien, estas ya serían las hambres internas. Y las hambres internas, como les comentaba al principio, hay un proceso en el que nosotros trabajamos en alimentación consciente, donde a pesar de que se habla de comida, de esa alimentación, no entramos desde un principio a hablar de la comida. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso donde nosotros vamos haciendo conciencia de nuestras señales, de nuestras sensaciones, y ponerle un poco más de atención al cuerpo, qué nos está diciendo. Por ejemplo, este ejercicio, ¿no? ¿Qué me gusta ver? ¿Qué me es agradable? Me es agradable el olfato, para mí es importante o no, etc, etc, etc. Pero también las sensaciones que pueden venir del cuerpo, no nada más de los sentidos. Entonces estas son internas. ¿Por qué? Pues porque no se ven, las tenemos que sentir. O sea, a lo mejor usamos los sentidos y los podemos tocar con las otras hambres, pero estos tienes que tener una capacidad de insight que vas a ir desarrollando para que tú puedas empezar a ser más consciente de estas señales. Y una de estas hambres es el hambre de estómago. El hambre de estómago tiene que ver con todos los procesos fisiológicos que podamos tener y tiene que ver como la mayoría de las personas que sentimos hambre, que tenemos la noción de cómo se siente tener hambre, porque les repito, hay muchas personas que ya no. No es que no les dé hambre, es que han estado tan desconectadas de estas señales, ya sea por dieta, ya sea por actividades, ya sea por trauma, ya sea por problemas físicos o neuronales, que las señales de estómago sean difíciles de identificar. Pero la mayoría tiene que ver como, por ejemplo, las señales de hambre y qué nos pasa cuando llegan estas señales. Pues el estómago empieza a crujir, empezamos a sentirnos así como
como un poquito letargadas, o si empieza a subir el tiempo de postergación del hambre, pues empieza a haber como incomodidad o como ya falta de concentración o hasta cambio de humor, ¿no? Entonces, tiene que ver el hambre con la cantidad de alimento que le damos y el tiempo que haya pasado entre un alimento y otro. ¿Ok? Entonces, el hambre de estómago es bien importante empezar a identificar, y este es todo otro tema que se extiende. Este tipo de hambre de estómago es todo un tema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos identificando y vamos conociendo en qué momento yo voy teniendo hambre. Porque es importante no postergar tanto mi nivel de hambre, porque es importante o por qué o para qué yo estoy comiendo a veces sin hambre y en qué momento es mejor comer para nosotros de una forma individual, de los requerimientos que cada una tenga, y no necesariamente porque fulanito o sutanito lo dice, ¿no? O sea, hay un porqué. Por ejemplo, hay un porqué de que la mayoría de los nutriólogos, de las personas que recetan ciertos regímenes de alimentación, tienen que de tal a cual hora tienen que comer, ¿no? De tal a tal tienen que hacer esto, ¿no? Si hay un procedimiento o hay un tratamiento médico que especifique y se requiera de eso, es bien necesario seguirlo. Pero hay veces que no es necesario, que no tenemos algún padecimiento o algún problema, pero queremos aferrarnos o queremos seguir todo esto de querer comer a ciertas horas, cuando a veces no tenemos realmente hambre. A veces no comemos por hambre. Y eso a veces eso es importante empezarlo a ver. A veces no nos comemos porque debemos de comer o porque tenemos que. Les repito, si hay una indicación médica, eso no quiere decir que no lo hagan y no, para nada es mi intención hacerlo, pero sí empezarnos a cuestionar qué tanto podemos nosotros identificar nuestra hambre de estómago, qué tanto tengo relación con ella, qué tanto la puedo identificar, qué tanto le hago caso, porque a lo mejor sí lo siento, pero decido ignorarla. Decido decir, ay no, todavía otras 2 horas que termine el trabajo y como. O no desayuno porque no me da hambre y llego a comer casi 12, 1 de la tarde. Y después nos vamos preguntando que por qué hay problemas con la comida y con el peso, ¿no? Pero cómo, en qué estrés estamos metiendo nuestro cuerpo cuando estamos dejando pasar tantas horas para alimentarnos. Entonces, el hambre de estómago se relaciona con eso, con las señales corporales, con el tipo, con el tiempo en que he comido de una comida a la otra y con la calidad y la cantidad de comida que he comido. ¿Okay? El hambre celular o el hambre de cuerpo es una también de las más difíciles ahorita de identificar. Y en lo personal yo les puedo dar un ejemplo. Yo ahorita estoy pasando por un proceso de una infección muy fuerte y mi cuerpo me ha pedido ciertos alimentos como para sentirme mejor, ¿no? Y a lo mejor es algo porque yo ya lo tengo identificado en mí, pero sí tengo mucho más antojo de líquidos, por ejemplo, ciertas comidas como caldos, aunque haga un chorro de calor, pero yo sé que un caldo, por ejemplo, que tiene proteína, que tiene verduras, pues tiene nutrientes, ay, perdón, ay, tiene concentración de ciertos nutrientes, por ejemplo, para mí me va a caer bien. Y el hambre celular se va a identificar con qué requerimientos va teniendo tu cuerpo. Es independiente a qué antojos puedes tener o de qué tienes hambre. Es como si estás deshidratada, ¿cómo te da sed? Se te seca la boca, estás un poco desconcentrada, etc, etc. Tu cuerpo ya te está pidiendo agua, ¿no? Entonces, con el hambre celular tiene que ver con los requerimientos nutricionales que necesita nuestro cuerpo. Y para eso hay que estar bien atentos para no dejarnos o no descuidarnos, ¿no? Y para no irnos nada más con cierto tipo de alimentos porque estamos perdiendo, por ejemplo, otro tipo de variedad de nutrientes que podemos ir requiriendo si nada más comemos siempre lo mismo, por ejemplo, ¿no? Porque creen que los nutriólogos siempre recetan como mucha variedad de cosas la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque así nosotros le damos oportunidad al cuerpo de que se vaya nutriendo de una forma más rica.
Entonces, el hambre celular tiene que ver con esto, ¿no? Dice de Selene, esta hambre de estómago me hace pensar en los tesoros alimenticios. El asunto de castigo, recompensas y pensar en la verdadera necesidad corporal. Sí, sí, el tema de la alimentación es un tema muy, muy, muy extenso, que muchas veces creemos que solo se trata o tiene que ver con los trastornos de alimentación, pero no. Pero así, aquí como lo comentas, pues sí, es una cuestión a veces de control, de castigo, por ejemplo, como comentas, ¿no? Pero vamos trabajando en eso, vamos identificando qué está sucediendo, porque a veces es difícil controlarlo o más bien manejarlo, y vamos entendiendo eso, ¿no? Este hambre celular, como les repito, entonces tiene que ver con las necesidades que va teniendo nuestro cuerpo de nutrientes. Y también la puede identificar mucho en los antojos, ¿no? A lo mejor si se le antoja más la fruta, si se les antoja algo fresco, es porque su cuerpo requiere de eso. Es normal, y también por eso les comento en el taller que hago más adelante de diciembre, que se llama Diciembre Consciente, que es natural que los antojos y la alimentación empieza a cambiar también por las temporadas. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya va a empezar a bajar el calor, esperemos, que va a empezar a cambiar el clima, que ya va a ser un poquito más de frío, que va a haber menos horas de sol, y todo esto, los antojos y lo que va requiriendo el cuerpo va siendo distinto. Entonces tiene que ver mucho con eso. El cuerpo ya nos pide como más reserva, nos pide como más descanso, nos pide como más cosas con más nutrientes. Entonces tiene que ver con eso. Pero si nosotros le identificamos y podemos ver, podemos entender. Ah, ok, mi cuerpo a lo mejor me está pidiendo más proteína y tal vez un poco más de grasa porque va a ser un poco más de frío, pero eso no quiere decir que me voy a acabar todo lo que está en mi plato o buscar de más porque mi cuerpo ocupa eso, ¿no? O sea, podemos ir viendo qué otras formas nosotros nos podemos ir cuidando, nos podemos ir nutriendo cuando tiene que ver con la comida, o qué de todo esto podría no tener que ver con la comida. Pero tengan en cuenta eso, el hambre, los antojos, tienen que ver mucho con los cambios de estaciones. Así es que no se preocupen si empiezan con ciertos antojos o ciertas, como sí, antojos o que quieran ciertos alimentos ahorita que va a empezar a cambiar el clima, ¿no? Y pues en México ni se diga, siempre les comento, desde septiembre ya no es el Guadalupe Reyes, es el Independencia San Valentín. Ya se empieza a justificar lo del pozole y que el pan de muertos y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces, vamos viendo que sí va siendo este cambio que nos va mostrando el cuerpo, pero también vamos poniendo un poco más de conciencia, vamos identificando eso, ¿no? No se necesita comer todo lo que al cuerpo exactamente se le antoje. Vamos poniendo atención en qué es lo que nos está diciendo. En los antojos también podemos identificar cosas, ¿no? Bien, ya voy en las últimas dos. Dejen tomar un poco de agua. Bien. Lucy, ¿estás comentando algo? Dice, Selena, suena cierto, qué fuerte, lo digo mientras alimento mi hambre de oído con churritos tronadores. Qué rico, Lucy. Sí, así es. Bien, el hambre de corazón. Estas dos últimas hambres son de las más importantes. Y es cuando nosotros vamos entendiendo también un poco más por qué comemos como comemos, ¿no? Y a veces por qué nos cuesta tanto dejar de comer de cierta manera. El hambre de corazón tiene que ver con todo lo que nos trae recuerdos gratos, recuerdos de tranquilidad, recuerdos de añoranza, recuerdos de paz, recuerdos de felicidad, recuerdos de etc, etc, etc. De la infancia, de la abuelita, de la tía, de las amistades, de las vacaciones, de las tradiciones, de las fiestas, etc. Cosas que nos van a recordar ciertos alimentos
bueno, ciertos momentos, perdón, donde éramos más felices, donde estábamos tranquilos, donde no había preocupación. En inglés hay un término que se llama comfort food y pues no está muy retirado de la relación que tiene con el hambre de corazón. Realmente son comidas que nos hacen sentir tranquilos, que nos hacen sentir en paz, que nos traen recuerdos, que puede ser en la casa de fulanita de tal o en la casa de mamá o etc, etc. Y nos hace sentir en paz y cómodos. Esta hambre de corazón se da mucho en personas que viven fuera de sus ciudades, por ejemplo, y no se diga de esos países donde hay poca accesibilidad en la comida, ¿no? En la comida que les hace sentir. A mí me pasa siempre que salgo de Tijuana más de 2, 3 semanas, donde yo ya estoy extrañando los taquitos de acá, no sé, la comida de acá, que no se puede encontrar en otro lugar, aunque haya tacos, no saben igual. Esta hambre de corazón para mí empieza a ser así, ¿no? Y estas fechas que vienen, ni se diga. Como les mencionaba, el pozole, las comidas en diciembre, la rosca de reyes, etcétera. Muchas veces comemos por esto. Muchas veces comemos por buscar reconfortarnos, comemos por buscar estar tranquilos, comemos porque buscamos sentirnos en paz. Y el cuerpo tiene esta memoria donde a lo mejor no relaciona que con el pozole era feliz, porque me encanta el pozole, ¿no? Un ejemplo, pero ¿quieres pozole? Es un ejemplo. ¿Quieres pozole? Y empiezas a comerlo y a lo mejor sin querer tu cuerpo ya recuerda que era un momento donde estabas niña, donde no había preocupaciones, donde tu mamá te apoyaba, donde etc, etc, etc. Es un ejemplo, pero puede ser con un chocolate, puede ser con un pan dulce, puede ser con unos elotes, ¿no? Muchas veces comemos de esta forma. Tiene que ver no nada más con la comida, sino con el contexto, con las personas, con las tradiciones, con el acompañamiento, de los alimentos y de las personas, con la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué tanto a veces yo como de hambre de corazón? ¿Recuerdan que les mencionaba de la nieve, por ejemplo? Pues yo me di cuenta que yo me estaba yendo a comer nieve a un lugar lejitos de mi casa. Tenía que agarrar el carro y hacer como unos 20 minutos manejando porque yo quería específicamente una nieve que me gusta mucho, que está retirada de aquí. Y lo hacía siempre los domingos. Los domingos ya cuando empezaba a atardecer. Y yo me di cuenta cuando empezamos, por ejemplo, con todo este proceso, que a mí la nieve me reconfortaba mucho. Y es porque a mí me recordaba, por ejemplo, cuando estaba niña y cuando salíamos de eventos de la iglesia o salíamos con mis papás, mi hermano y yo, nos compraban una nieve, por ejemplo. Era así como, era casi de ley que nos compraran nieve, ¿no? Era como nuestro gusto, no premio, pero era como una forma como ellos nos demostraban eso y era un gusto que nos daban a nosotros. Y en ese momento, cuando yo ya ahorita de adulta me estaba yendo, fue cuando estaba en esto de la certificación y que me di cuenta, me estaba yendo a comprarme esta nieve carísima. Pues mi hermana se había casado, entonces yo me había quedado como sola, ¿no? Tenía muy poquito de haber cortado una relación de 8 años. Eh, y pues los domingos siempre era estar en compañía, ¿no? Y en esos momentos estaba sola. Entonces, al momento de yo empezarme a dar cuenta cómo me hacía sentir comprar nieve y comerme nieve, fue cuando me di cuenta que realmente pues estaba muy triste. Estaba muy triste, estaba buscando consuelo en comida y fue cuando empecé a hacer ciertos cambios porque también dije, es que más que la nieve es como el sabor y todo ese ritual de hacer para irme a comer. Y qué tan benéfico para mí es comer de esa manera, por ejemplo. Entonces, cuando tú empiezas a identificar esto, también te puede ayudar. Y también puedes ver que no necesariamente tienes que comer para satisfacer esas sensaciones. A veces puedes llorar, a veces puedes escribir, a veces puedes platicar, a veces puedes ir a dar un abrazo a la persona que te hace falta, a veces solo con hablar y platicarle a una amiga, por ejemplo, a veces con hacer algo que te haga sentir a ti bien,
que te haga sentir segura, que te haga sentir que está cubriendo esa necesidad que tú estás descubriendo o al momento de querer comer por querer cubrir estas sensaciones, te va a ayudar también mucho y no necesariamente recurrir a la comida. Claudia Lisa dice, sí, hay alimentos que son un apapacho en el alma, que te reconfortan emocionalmente, incluso es como el cariño de alguien que ya no está. Saludos. Ay, Claudia. Saludos. Qué gusto saber de ti. Sí, exactamente. Entonces, pues vamos a hablar del hambre de cerebro. Esta hambre era creo que la mayor que yo tenía. Podemos decir, ¿cómo que hambre de cerebro? Empiecen a identificar el hambre de cerebro, es el hambre mental. Es toda la que nos dice los deberías, los tendrías, los no deberías, los no tendrías, los que nos justifican, los que nos dicen, sí, dale, tú puedes, o no, no puedes porque es malo, etc., etc., etc. Todo lo que la mente nos empieza a decir referente a la comida, referente a la alimentación, referente a lo que deberíamos de comer o no deberíamos de comer. No, referente a las justificaciones, referente a todo eso, a todo lo que nosotros pensamos de la comida. ¿Qué tanto juicio o tanto carga emocional le ponemos al momento, a la comida, a nuestros antojos, a nuestra hambre? ¿Qué tanto nosotros estamos pensando qué se debería de comer y qué no? ¿Qué tanto nosotros estamos con la atención a los requerimientos nutricionales que podemos tener, al peso que deberíamos de tener, a la talla que deberíamos de tener, a lo que los demás piensan, lo que los demás dicen? El cerebro y la mente siempre están para protegernos, pero de una forma muy tirana. Es como alguien que te dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y se supone que es por tu bien, pero no siempre te hace bien. Entonces, entre que tú estás pensando una cosa y el corazón te está llorando otra, imagínate, ahí es donde empieza a haber mucho más conflicto. Entonces, el hambre de cerebro a veces también tiene que ver con qué quiero aprender, qué quiero buscar, qué quiero conocer, qué quiero hacer, ¿no? Muchas veces no tiene que ver con la comida, tiene que ver como con otras cosas en las que podemos nosotros satisfacernos. Pero chéquense esto, chequen cómo se están hablando, qué se están diciendo, qué justificaciones están dando y qué culpas están surgiendo en el momento de ustedes al momento de tener hambre, por ejemplo. No sé si vayan teniendo alguna duda, chicas, ya vamos cerrando. Este es el último tipo de hambre. Pero aquí les dejo unas preguntas para que vayan identificando en ustedes. ¿Qué tanta hambre tengo de este alimento? Creo que cuando nosotros empezamos a identificar sobre esto, empezamos a cortar con la reactividad y empezamos a hacer esas pausas, vamos a empezar a identificar estas cosas y eso nos puede ayudar también mucho, ¿no? Como lo que yo empecé a hacer con la nieve, por ejemplo. Les voy a confesar que después de que pasar todo este proceso y que fue doloroso darme cuenta, pues, que me sentía sola, que estaba muy triste, que pues había cambiado todo, etc., etc., dejé de comer nieve un buen rato. Ya no sentí la necesidad de ir a hacer todo ese ritual, ¿no? Y empecé a cambiarlo por otras cosas, por ejemplo, un ritual de faciales, de tomarme un tecito, como de relajarme, como de apapacharme, ¿no? Pero esto, bueno, esto es parte del proceso. Pero después que la probé, volví a comprar una nieve, no de ahí, pero de otro lado, y me acuerdo que no me la pude terminar. Fue así de, no, no, la carga emocional y el peso que le podamos dar a ciertos alimentos es muy grande, es muy, muy grande, es mucho más que el sabor realmente que puedas tenerlo, que pueda tener ese alimento. Entonces no me la pude terminar, donde jamás yo iba a dejar una nieve, ¿no? Y no pude y la tiré. Y me acuerdo que ese día le hablé a mi hermana y le dije, no vas a creer lo que hice. Tiré una nieve. ¿Cómo que tiraste una nieve? La hubieras guardado. Le dije, no, es que ya no pude, ya no me supo igual, ya no. Y hasta el momento, después de varios años, ya no compro nieve tan seguido. Obviamente sí como de repente si se me antoja alguna o algo, pero ya no es con esa
añoranza, ya no es con esa frecuencia. Ya me lo cuestiono mucho más, ¿no? Porque tampoco era tan saludable comer tanta nieve, ¿no? Es mucha azúcar, es mucha, pues si es de crema, como pues mucha grasa. La disfruto, pero ya no igual, ¿no? Entonces empiezan a preguntarse, ¿qué tanta hambre tengo de este alimento? A lo mejor puede ser algo con los que ustedes sienten que tienen conflicto, o puede ser cualquier cosa, puede ser una fruta, puede ser ahorita lo que van a cenar, si no es que ya están cenando. Lucy, que estás comiendo churritos, pregúntate. Y esto no es para que ya no coman, ¿eh? Esto no es para, ay, es una forma en que voy a dejar de comer tal cosa porque si hago conciencia. No, no va por ahí, no es por eso. Si se fijan, la raíz es mucho más emocional. No es para dejar cierto alimento o no. Es para empezar a resolver ciertas cosas que nos pueden causar que en la comida se reflejen esos problemas, ¿no? Siempre les digo, la comida es como el termómetro donde nosotros podemos ir viendo, vamos viendo. La comida mide, la comida está, no está. Entonces es la forma en que nosotros podemos ver. Pero todo el contexto es mucho más emocional y mental, ¿no? Va más allá. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿realmente se me antoja comer esto? ¿No? Realmente con estas hambres que menciono, se me antoja comerlo. Es antojo de vista, es antojo de olfato, es antojo de oído, es de corazón, o es de mi mente que me está diciendo que sí, que porque es un superfood y que no sé qué, que bla, 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 que pizza de coliflor en vez de pizza normal, no sé. ¿Qué estamos pensando? ¿Y realmente se me antoja comerlo o no? ¿O lo estoy haciendo por otra intención, con otra intención? Y el siguiente, ¿es compasivo para mí comer de esta manera? En este proceso les digo de la nieve, con que yo me di cuenta que me lo estaba comiendo bien triste cuando empezaron a caer los 20. Una de las preguntas que me ayudó fue esta: si era compasivo para mí comerlo así, ¿no? Con esta carga emocional, con este peso, con esta tristeza, que yo no me había dado cuenta hasta el momento de empezar a hacer estas reflexiones. Pero, por ejemplo, dije, wow, o sea, no, cada semana comer esta nieve y gastarme tanto en gasolina y tanto dinero porque no era barata. Y, oh, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué tan compasivo es eso para mí? O, por ejemplo, creo que ya había mencionado un ejemplo de estos. Cuando daba muchas clases de barre, yo soy instructora de barre, entonces daba muchísimas clases a la semana. Y me acuerdo que un día estaba tan cansada, era una clase de noche, creo que era un jueves, y al siguiente viernes tenía otras clases, muchas clases, como 5. Y, y me acuerdo que estaba en la clase y yo estaba así de, no, sí, pensando, ¿no? Yo llegando a la clase y yo pensando, es que ahorita saliendo me voy a comprar el paquete de galletas. Pero era un paquete grande de galletas, no era un tubito, era un paquete grande. Y yo sabía de cuáles, ¿no? De unas específicas que tienen chispas y M&M's y esas. Y saliendo me las voy a comprar. Y yo dije, en ese momento hice una pausa, dije, a ver, para, Caro, ¿es compasivo para ti comerte un paquete de galletas? Porque así como me sentía de cansada, de agotada, de aburrida, de que casi quería llorar del cansancio y del hambre que tenía, sí me iba a comer casi paquete de galletas. Entonces dije, wow, no es compasivo para mí realmente comer así. Realmente lo que ocupo es descansar, es comer algo que me nutra y descansar y dormir. No querer llenarme con un paquete de galletas. Y no porque las galletas sean buenas o sean malas, si lo pudieron notar, creo que no lo mencioné, pero si pudieron notarlo, en alimentación consciente no etiquetamos la comida. No hablamos de comida saludable nada más, o comida chatarra, comida buena, comida mala, comida mejor una que otra, no, porque lo que queremos hacer es empezar a hacer conciencia precisamente de que la comida es comida, empezarle a quitar la carga emocional que pueda tener y empezar a identificar en que nosotros se la estamos poniendo y qué es lo que está sucediendo con nosotros para empezar a identificar por qué comemos de la forma en que comemos, ¿no? Entonces, les repito, ¿es compasivo para mí comer de esta manera? Es una de las preguntas que se pueden hacer al momento de comer o de que se están dando cuenta que hay algo como que no les está latiendo, como que saben que no está mal. Y vamos viendo que si es desde la mente, qué te está diciendo tu mente, qué juicios estás poniendo.
y o de corazón, ¿qué te está diciendo tu corazón, no? A lo mejor el corazón, no, es que sí, es que quiero 2 platos de pozole, sí, pero ¿es compasivo para ti comerte 2 platos de pozole? Pues a lo mejor si son chiquitos, o a lo mejor si vives, no sé, en Francia y vienes a México. A mí me pasó, ahorita recordando, me pasó una vez que fui a México, en la época de un maíz especial, no me acuerdo cómo se llama, que es grande, es gordito, es mucho más grande del que venden aquí, con los elotes en vaso. Me acuerdo que fui a Coyoacán pues no sé, yo nada más en México, en Coyoacán los encuentro, fui con una amiga y me comí 2 vasos, uno tempranito y otro más tarde, y dije, no me importa, son 2, pero es algo que yo no hago constante, que no hago siempre, que no he seguido, no, la cosa es la frecuencia. Entonces, es compasivo comer para mí de esta manera, realmente se me antoja comer eso, y qué tanta hambre tengo de este alimento, va a ser algo que nos puede ir ayudando para empezar a hacer conciencia de nuestra comida. Dice, me estoy descubriendo como para mí comer solo es cuando es más placentero. Identifico a qué evento traumático se debe este resultado. Wow. Definitivamente es bueno para ser consciente de qué manera estoy alimentándome en ciertos momentos. Carolina, este análisis sobre el hambre se maneja por las psicoterapias psicológicas, por ejemplo, las terapias que toman algunas personas que van a pasar por una cirugía bariátrica. Pues deberían, pero la verdad, el 80% de mis pacientes no pasan por tratamiento psicológico antes de una cirugía, y todo ese 80%, más bien, no me expliqué bien. El 80% de mis pacientes son pacientes que ya pasaron por la cirugía bariátrica y no han pasado por tratamiento psicológico. Les hacen una pequeña evaluación, pero realmente a ninguno le han dicho, no señora, no está apta para. Es mucho el negocio. Tener conciencia de la motivación que tenemos al comer o que comer. Como dices, esa carga emocional. Qué pregunta tan intensa. ¿Es compasivo para mí comer de esa manera? Tenemos una cultura de comida compensatoria, hasta por lealtad se llega a comer ciertas cosas. Claro, Claudia, sí, totalmente. Entonces, esta palabra de compasión es también otro tema muy extenso, pero yo las invito a que lo empiecen a identificar y que empiecen con la comida, tal vez, que es una forma en la que la mayoría de nosotros podemos identificar ciertas emociones, pero que también se puede ir a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, es compasivo para mí ver tantas horas de una serie, por ejemplo. Es compasivo para mí estar en el celular tanto tiempo. Es compasivo para mí no descansar. Es compasivo para mí dejar tantas horas de no comer, ¿no? O sea, vamos viendo qué nos va haciendo bien y qué no. Y pues no sé si tengan alguna otra duda. Por mi parte sería todo. Pues, Lucy, no sé, ¿qué te pareció? Ay, aquí ando contigo, ay, no. Aquí ando contigo bien callada y yo nada más me hacía bolita hasta dejé de masticar mis churritos. No, Lucy. Digo, aquí los tengo, pero fue como, ok, ya me serví 2 puñitos, porque me serví 2, ¿sabes? Pero bueno, ok. Gracias enormemente, Caro. Siempre me encanta escucharte. Te estoy perdiendo. No sé si quieres dejar de compartir. Aquí ya te vi, ya te vi. Ya te vi. Siempre es súper llenador, hablando de comida, es súper llenador escucharte, como que te da una visión y te permite centrar un poco de cómo tus acciones, todo tu comportamiento, cómo te desenvuelves, pues está muy ligado a cómo te sientes, ¿no? Cómo te sientes. Entonces, yo agradezco enormemente que nos compartieras. Hubo varios comentarios y preguntas muy buenos. Seguramente van a surgir posteriormente cuando vean otras personas la publicación y me encantaría, todavía permaneces en el grupo, y me encantaría si hay alguna duda en particular, si los podemos referir contigo. Claro. Yo tengo, ay, pues para que no sea tan personal, ¿verdad? Pero yo tengo de pronto, y lo comentaba Elisa, Claudia Elisa, una pregunta, no sé si tengas la respuesta, pero A ver.
Veamos. ¿Por qué le ponemos tanto peso en México al alimento? O sea, es que no solo es en las familias del centro, no, o sea, hasta la telenovela, hasta los comerciales, hasta la película, o sea, todo, Coca-Cola, yo me recuerdo unos comerciales que el centro era el comedor, la familia y una botellota de Coca-Cola, ¿no? Por Claro. ejemplo. Entonces, digo, ¿en qué momento le dimos tanto valor y tanto peso a ese concepto que perdimos cuál era su objetivo? Y que la verdad es que si nos ponemos a analizarlo, pues como que la intención es hablarnos de los valores familiares, la comunicación y tal, pero hemos entendido muy mal el tema de la comida, los desórdenes alimenticios, la obesidad que se desparrama, perdón por la expresión, pero por todos lados, las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, cuando empezaste a decir qué tan compasivos somos, fue como, Dios, ¿qué nos estamos haciendo y no nos damos cuenta? ¿Tú qué crees? ¿Por qué le depositamos tanta responsabilidad a la comida? Bueno, la Porque alguien primera, debe tener la culpa, ¿no? acuérdate, la culpa no es de la comida, pero contestando la primera parte de tu pregunta, la alimentación tiene que ver mucho con procesos culturales, procesos de tradición. Tiene que ver mucho también con la accesibilidad que puede haber. Es muy social, es muy político todo lo que es la comida. Si te Sí, fijas, de qué está lleno ahorita cada esquina de Tijuana y casi de México, Lucy, ¿no? De este pues, tipo de puestitos. tiendas de autoservicio y de qué están repletas de este tipo de comida. ¿Por qué? Porque la comida es una forma en que nosotros podemos saciarnos, pero no necesariamente de una forma saludable, ¿no? Entonces, estás en la ocupación, estás en las prisas, algo barato, algo rico, algo sabroso, algo que te hace sentir bien en el momento, pum, vas y lo compras, porque es lo accesible, porque es lo que hay. Rápido. Y tú sabes mejor que yo lo de la oferta y la demanda. Entonces tiene que ver mucho con eso, ¿no? Coca-Cola es el ejemplo, pero más claro que tiene que ver con Es que un nos veneno que está conocen bien bueno. y que nos conocen perfecto. ¿Te fijas? Jamás mencionan la coca. O sea, Ajá. es la familia, las amistades. Y creo que eso es importante también entender y comprenderlo y no satanizarlo. La comida va muchísimo más de los nutrientes que pueda tener el alimento. Sí tiene que ver mucho con una cuestión de socializar, con una cuestión de compartir, con una cuestión de celebrar, con una cuestión de unir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nada más nos centramos en eso? Empieza a haber este desborde de excesos, ¿no? De ya problemas de salud, de ya problemas de cierta elección de alimentos, y de mucho azúcar, de mucho, porque no hablamos de eso, pero ciertos alimentos tienen cierta injerencia en nuestras emociones, sin hablar de todos los procesos bioquímicos que tienen en nuestro cuerpo y las señales que pueda haber. Pero el azúcar, la grasa y de qué está compuesta la mayoría de la comida chatarra, de esas dos cosas, nos hacen sentir de cierta manera con energía, nos hacen sentir despiertos, nos hacen sentir motivados. Y cuando no hay un proceso de darte el tiempo, de hacer conciencia, de entender desde dónde te quieres cuidar, más allá de subirte la energía con un café y un pan, por ejemplo, y empiezas a ver la importancia que tiene el cuidarte, porque no nada más es entenderlo, y siempre les digo a mis pacientes, es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Desde dónde? O sea, ¿por qué es difícil no hacerlo? Pues porque traemos todo ese bagaje emocional y mental atrás, ¿no? Entonces, por eso pasa mucho esta cuestión. Y pues, no se diga en la cultura latina, ¿no? Que tiene que ver con todo eso, también con la relación, con la familia, con la relación con la mamá, con la relación de dar, de recibir, de amor, de afecto, de cuidado, etc, etc, etc. Entonces sí es un gran reto, es un tema muy, muy, muy extenso, pero creo que poco a poco, y por ejemplo con esta iniciativa que tienes tú de este grupo tan hermoso, estás dando espacio para que también empecemos a hacer un poco más de conciencia y poder compartirlo, ¿no?
Sí, totalmente. Digo, tengo unos comentarios, si me permites, y por supuesto, si quieren Claro. seguir preguntando, adelante. O sea, si no voy a acapararme a Caro, ahí sí. Eh, Ahorita que decías esta cuestión de, bueno, cuando tienes hambre, cualquiera que sea, corres a la tiendita que se hay enfrente con 4 letras, ahí sí, unas que se repiten, o algunos otros lugares similares. Y pues lo que encuentras a lo mano es lo que te ayuda erróneamente a pensar, me va a dar energía, me va a dar esto y esto y el otro, o el punch para estar más despierto o más activo. Y por ejemplo, en mi caso, y seguramente el de muchas personas, incluso que están en este grupo, que somos pacientes de la coadministradora, que es mi tocaya Lucía Chávez, y de la que hemos aprendido muchísimo con respecto a esto de ser compasivo con nosotros y los alimentos también, que yo, por ejemplo, ya no estaba yendo a la tiendita que está enfrente. Y por X llego y tenía hambre y me dio algo que, o sea, antes era como el lugar, como la juguetería, el lugar en el que el chocolate, el esto, así. Entonces, como ya traigo otro trabajo, otra conciencia, no quiere decir que no me encanten, pero ya no lo puedo comer, así como tu nieve, ya, no. Y entonces entró y yo, ok, algo como que no tenga tantos químicos en paso, ¿no? Doy como 3 vueltas, ok. Algo que no tenga tantos colorantes, algo que, y así de, ok, me llevo una bolsa, una botella de agua, ¿no? O sea, y de todas maneras siento gacho por el plástico, o sea, no inventes. Dices, de verdad un día salí y me quedé, ¿qué están vendiendo? O sea, fue como un momento de lucidez y dije, ¿qué están vendiendo? No tienen nada para mí, pero después dije, para la nueva Lucía. Porque antes, o sea, era Disneylandia, échale, ¿no? Y te echas 300 pesos en 2 cosas y la bolsota de papas y cosas así. Y dices, qué impresionante. O sea, sí te hace un cambio de chip, la parte de hacer un pequeño cambio. Y algo que dice mi tocaya Lucía, que a mí y seguramente a todas las que hemos sido sus pacientes nos deja grabado, y me gustaría también saber tu opinión. Esta frase que ya va a quedar así marcada para ella, dice, nunca, siempre te has sentido mal. Date permiso de sentirte bien y, y ver que no vas a querer regresar a lo que tenías antes. O sea, porque nos hemos acostumbrado a sentirnos mal. Y es como si No dijéramos, te pues das siempre cuenta. tengo esto, pues sí, me voy a inflamar, me va a doler, pero el gustito, pero el esto. Y me acuerdo que en una consulta que tuve con ella me dijo, date la oportunidad, un mes. Tú sola vas a tener la respuesta. Cuando te sientas bien, vas a decir de qué me estaba perdiendo. Entonces, no solo es el alimento, obviamente, es un conjunto de cosas. ¿Tú qué visión tendrías respecto a esto? Sí, totalmente. Estamos tan acostumbrados y no nada más tiene que ver con la comida, con una sensación de estrés. El cuerpo se acostumbra, mal acostumbra a cierto nivel de estrés, cierta generación de hormonas donde estamos nosotros siempre apresuradas, siempre al pendiente, siempre así. Que tiene que ver mucho con no tener esta pausa, esta conciencia de las diferencias que podemos sentir al momento de darnos la oportunidad de hacer algo por nosotros y no hacerlo. Pero es también bien difícil, Lucy, porque nosotras podemos tener la accesibilidad, por ejemplo. Tal vez pasamos, tal vez nos tardamos, tal vez fue un momento como de que pudimos buscar y encontrar esta solución, pero imagínate al grosso de la población que no tiene este tipo de espacios, este tipo de momentos para hacer conciencia. Y lo único que quieren es saciar su hambre, sentirse un poquito más concentrados, sentirse más movidos, calmar su paladar, su antojo y comen lo que hay. Entonces sí es una cuestión social y política bien fuerte. Pero qué bueno que tú te estás dando cuenta y que te diste cuenta de eso, ¿no? A mí también recién comencé todo esto, me acuerdo que fui a esta tiendita y fue así como que, y creo que me compró un yogur porque también moría de hambre y ya después me dijo mi mamá, pues venden fruta. Y dije, sí es cierto. ¿No? Entonces ya empiezas como a ver estas opciones, pero sí, sí es una cuestión como de ir rompiendo reactividad, ir rompiendo la costumbre de sentirte así, ir rompiendo con, como dijiste, pues me voy a inflamar, me voy a sentir así, pero sabe rico, pero no pasa nada. Y el trabajo personal es donde empiezas a ver qué calidad de vida quieres para ti, qué es para ti importante,
no tanto a hacerle conciencia ni meternos en qué es bueno, qué es saludable, qué no es saludable, porque ya lo sabemos, ¿no? Yo estoy segura que en su momento tú ya sabías que ese tipo de alimentos no eran lo mejor para ti, pero ¿qué tuvo que pasar y qué pasó en todo este cambio, en este proceso? Estoy segura que fue mucho, muy, muy emocional. Entonces, esto es lo que va sucediendo, ¿no? Es importante, como dices, como me comentas del otro especialista, que te des la oportunidad de empezar a sentirte bien. Bien. Pero sabes que hay mucha gente que no está lista. Entonces también eso es un conflicto en el que deben de, quiero porque me dicen, quiero porque me tengo que cuidar, quiero porque me tengo que hacer algo, pero pues, si nos vamos atrás, he tenido muchos pacientes realmente no lo quieren. Pero cuando te das cuenta que no lo quieres es cuando te dices, ay, caray, como que no me quiero cuidar y empieza otro este proceso, ¿no? Otra vez este proceso. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No, hombre, podríamos quedarnos aquí una eternidad, ya para prácticamente aterrizar. Te hago una última pregunta y te agradecería que nos pudieras compartir tus datos, donde te podemos localizar, si manejas consultas, si las haces online, cómo se trabaja contigo para un acompañamiento. Y la pregunta en este caso tiene que ver, ok, ya identifiqué mis tipos de hambre, en qué momento suceden, qué es lo que estoy de manera clara o más o menos clara, qué es lo que estoy tratando de compensar. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿tengo que acudir con un especialista? ¿Hay alguna herramienta que me sea útil? ¿Cómo empiezo a encontrar este camino para sentirme bien y en conciencia incluso elegir? Ok, tengo hambre no sé, de olfato, que esa a mí me súper mata. Pero, ¿qué es lo que quiero en realidad? O sea, ¿cómo puedo trabajar con esto? Claro. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, Carolina Pérez Mindful Eating, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Y qué sería el siguiente paso? Pues empezar a buscar tal vez un poco de guía. A lo mejor si la cuestión es en que no sé qué comer, no tengo idea como qué alimentos, qué estructura, qué combinaciones, tal vez buscar un nutriólogo que pueda tener un enfoque como de alimentación intuitiva y alimentación consciente, ¿no? Que vean que es más allá de los nutrientes nada más, ¿no? Y las sesiones y los programas conmigo ya son psicoterapéuticos, ya son programas de psicoterapia donde se empieza a ver todo este tema. Todo siempre es relacionado con la comida, con la imagen, con el cuerpo. En caso de que pueda haber como una sensación o de identificación de ya no sé por dónde, ya no sé por dónde, ya no sé cómo, algo si les dio clic o no, pues ya lo pueden ir definiendo, identificando y pues queda a sus órdenes para cualquier duda que pueda surgir, que pueda ir surgiendo. Muchísimas gracias, Caro. Yo te voy a hacer llegar de manera digital un agradecimiento. Ahora sí que todo es digital. Y pues para que sea como un detalle y para que recuerdes este espacio en el que nos fue muy útil todo lo que nos compartiste y que nos pone a pensar y a hacer nuestra chamba cuando a veces queremos voltear para otro lado, pero que necesitamos hacer los cambios, ¿no? La pandemia nos dio la oportunidad también de replantear muchas cosas. Claro. Y recordar también a las personas que se conectaron en vivo o que van a ver el video después que la charla queda ubicada en el grupo de Mi Tiroides y Yo, identificada con la etiqueta Charlas Especializadas, que Carolina va a estar todavía en el grupo, la pueden localizar y si tienen preguntas la etiquetamos y obviamente les puede dar alguna orientación o si requieren algún proceso ya más especializado, dirigirse directamente con ella. Además, vamos a subir esta charla al canal de YouTube para que ustedes lo puedan compartir con más personas y conozcan este tema. Y por último, en breve, en unos días, en el sitio web de mitiroidesyyo.org, en la parte de profesionales de la salud, vamos a integrar los datos de contacto de Carolina, como lo hemos hecho con todos los especialistas que nos han dado charlas. Le ofrecemos ese pequeño espacio para que ustedes rápidamente lo identifiquen y, ay, ¿quién fue la que dio la plática tal o me interesó tal cosa? Y puedan entrar en contacto directo con ellos. Y pues agradecerles enormemente su tiempo, esperando que la información que compartimos en cada una de las sesiones les ayude a mejorar su calidad de vida y a sentirse bien, porque no tenemos por qué sentirnos mal. Caro, un abrazo enorme, como siempre, agradecida por lo que compartes.
que te sientas todavía 1000 veces mejor de como necesitas estar. Y muy buenas noches a todos, nos estamos desconectando de live. Estamos pronto mandándoles más información. Hasta pronto.